Buenos días nuevamente, Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos tuvieron una semana difícil, cansada? Los que no levantaron, díganos dónde trabajan para el trabajo ahí. Cansadas y no tan difíciles. Gracias a Dios. Pero ¿sabe qué? Que durante esos días que estaba tan cansado, demasiado estrés y trabajando, y por la mañana abrí la Biblia y no es a veces que uno la abre y lee donde quiera, ¿no? Pero simplemente la tomé en mis manos y se abrió y la abrí en Apocalipsis, y entonces estaba leyendo en el capítulo 22, y donde dice que vamos a estar con el Señor por siempre y para siempre. Decía, ay, Señor, gracias, porque sé que todo esto es temporal y porque realmente un día vamos a estar en tu presencia. Y yo quiero decirle algo, hermano, que somos bienaventurados porque el Señor nos ha permitido conocerle. El Evangelio ha llegado hasta nuestros días, hasta nuestro hogar, y hemos escuchado y hemos abierto nuestro corazón, y realmente somos bienaventurados. ¿Sí? Dígale al hermano que está ahí, usted es bienaventurado. Pero dígaselo fuerte para que lo crea. Usted es bienaventurado, porque ¿sabe qué? Pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecemos a esta hermosa familia que es la familia del Señor, y el Señor nos ha adoptado como sus hijos. Sin nosotros merecerlo, sin nosotros merecer nada, el Señor por su gracia nos amó, entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nosotros, y ahora nosotros tenemos vida. Y hay tantos pasajes que nos hablan del amor de Dios, de cómo no merecíamos, éramos enemigos del Señor, todos nosotros nos descarriamos, y sin embargo el Señor nos amó tanto nos amó, que Él mismo descendió y Él mismo dio su vida por nosotros en la cruz. Y hoy podemos entonces llamar a Dios Padre. Y dice ahí en Juan que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Es por eso que nos llamamos hermanos. ¿O por qué cree usted que nos llamamos hermanos? Pensó que porque todos somos de diferentes, somos de diferentes lugares, pero somos de Latinoamérica, y entre hispanos nos llamamos hermanos, sí, pero nos llamamos hermanos porque somos hijos de Dios. Y somos miembros de esta familia. Y hoy en día en este lugar, no solamente aquí, sino en quizá millones de lugares, se están ahorita reuniendo personas como usted y como yo, que a lo mejor hablan otro idioma, pero están glorificando al mismo Dios, al mismo Padre Celestial. Y somos parte de la familia, somos parte de esta iglesia del Señor. Y es un gran privilegio. Y Dios nos permite ser parte de la iglesia. Y la iglesia de Cristo es el plan del Señor. Hemos estado viendo la historia. Y el día de hoy, sé que solamente quedan unos domingos más que vamos a estar viendo la historia, pero yo espero que eso nos haya servido para que nos demos cuenta que ese es el plan de Dios, no es el plan nuestro. Y entonces Dios ha permitido que nosotros seamos parte de su plan, seamos parte de la iglesia, y déjenme decirles que no hay un plan B, solamente somos el plan A, el plan que Dios ha diseñado, somos nosotros, formamos parte de él. Y por eso yo quiero que usted en esta mañana se sienta bendecido y privilegiado. Bendecido y privilegiado. Pero el Señor, a su iglesia, que la ha amado, que murió por ella, el Señor desea que sea una iglesia que esté unida, una iglesia que viva en unidad, una iglesia que viva en amor. Y para eso el Espíritu Santo, gracias, para eso el Espíritu Santo ha dado diferentes dones espirituales a cada uno de nosotros, para que podamos ponerlos por obra y podamos edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces, en cuanto vamos a hablar acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, un poco acerca de los dones espirituales. Y la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre los dones espirituales y los talentos? Yo sé que hace unos domingos estuvieron hablando un poquito al respecto, pero los talentos son lo que son las habilidades naturales con las que uno nace. Por ejemplo, los que cantan acá, que cantan muy bonito, ¿cuánto le dan gracias a Dios por Michelle Israel? Amén. Amén. Cuando ustedes graben su CD, vamos a comprarlo todos nosotros.
nacemos, y yo digo me incluyo porque yo no canto tan bien, pero tengo esa habilidad musical. Y yo no sé mucho de esto, pero a lo mejor yo creo que se pasan los genes. Mi papá canta bien, toca instrumentos, mi mamá también, y todos mis hermanos, todos nosotros tocamos más de un instrumento. Todos cantamos, mis hermanos. Así que es algo con lo que hemos nacido. Y ya depende de nosotros si lo hemos desarrollado, si lo desarrollamos más. Algunos de ustedes son muy hábiles para... ustedes recuerdan al hermano Carlos Castillo, como él hizo un cuadro tan hermoso que lo tenemos ahí atrás. Y yo no soy... Pero si usted me da algo y me dice, ¿sabes qué? Dibújame un pajarito, un elefante. O sea, yo puedo dibujar algo que se le parezca, pero realmente soy malísimo para dibujar. Pésimo. Y hay muchísimas habilidades, aquellos que son buenos para administrar, para los números, aquellos que tienen muchos talentos que Dios nos ha dado. Pero la Biblia dice que además de eso, el Espíritu Santo dio dones espirituales a cada uno de nosotros para que los pongamos por obra. Entonces vamos a abrir la Biblia ahí en Efesios. Capítulo número 4. Y vamos a estar leyendo en Efesios, un poco en Corintios, capítulo 12, ahorita vamos para allá. Y en Romanos capítulo 12 también hay alguna parte, pero esa la voy a dejar de tarea para que ustedes la lean en casa. Efesios capítulo número 4, y empieza a decir el Señor aquí a través de Pablo, dice, escribiendo Pablo a la iglesia en Éfeso. Esta era una carta en la cual él les está motivando, les está exhortando para que sigan adelante al Señor. No realmente Pablo escribió esta carta para tratar de corregir alguna conducta, sino quería que ellos siguieran en la unidad del Espíritu Santo. Y entonces dice aquí, fíjese bien, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Diga al hermano que está ahí, hermano, tenme paciencia, ¿verdad? Con paciencia, soportándonos con paciencia, y ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, escuche bien lo que dice este pasaje, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que decía hace un momento. Solamente uno, hay solamente un cuerpo, hay solamente un espíritu, solamente un Dios. No hay diferentes dioses, no hay, aunque hay muchas denominaciones, solamente es una iglesia, un solo cuerpo. Y luego el versículo número 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia o el don conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él fue el Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. Y entonces hay tres verdades o tres cosas que quiero que meditemos. La número uno es que los dones espirituales provienen de Dios y el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Dice aquí que fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora vamos al libro de Corintios y lo explico un poquito más sencillo. Capítulo 12. Primera de Corintios. Capítulo 12. Y fíjese bien, Pablo es el mismo autor, está escribiendo a través del Espíritu Santo, y voy a leer algunos versículos y usted va a notar que es muy similar a lo que le está diciendo la iglesia en Éfeso. El versículo 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Eso es maldito, maldice a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Quiero decirte algo, hermano, si tú reconoces al Espíritu Santo, si tú reconoces a Jesucristo, si tú has reconocido a Jesucristo como tu Señor,
¿Cuántos lo han reconocido como su Señor? Es a través del Espíritu Santo. Es únicamente el Espíritu Santo obrando en tu vida. Uno como ser humano no lo puede hacer. Dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es que por el Espíritu Santo. Ahora dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Ahora, el versículo número 7 dice ahí, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego brincamos al versículo número 11. Ahorita vamos a ver los diferentes dones. Pero dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales que vienen de parte de Dios a cada uno de los creyentes. Y yo lo que entiendo aquí es de que Él nos da a cada uno la manifestación del Espíritu y Él lo reparte como Él quiere. Y entonces, si usted dice, bueno, yo no sé exactamente cuál es el don espiritual que el Espíritu Santo me ha dado, me ha repartido, si no estoy seguro, está bien, no se preocupe, pero tenga la seguridad que de acuerdo a la palabra de Dios, al menos uno hemos recibido. Amén. Al menos uno. Así de sencillo. Si a uno Dios le ha dado 2, 3, 4, 5, Él es el soberano, Él es quien lo hace, Él es quien reparte. Nosotros tenemos que entender que ese es su plan, que ese es su iglesia, y no podemos limitar al Espíritu Santo, no podemos limitarlo en ningún aspecto. Amén. Él reparte, Él hace cuando nosotros estamos dispuestos. Lo que sucede en ocasiones es que Él nos ha repartido un don espiritual, pero en muchas ocasiones nosotros no somos los que lo ejercemos, o no sabemos cuál es, entonces no sabemos cómo ponerlo por práctica. Y ahorita vamos a dar unos consejos prácticos de cómo lo podemos saber. Pero el número 1 es de que, otra vez, los dones espirituales provienen de Dios y el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. ¿Está claro eso, verdad? Me regreso. Seguimos adelante. Ahora, vamos de regreso a Efesios. Efesios, ahí mismo en el capítulo número 4, y fíjese bien lo que dice 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, gracias. Muy bien, del 11 en adelante dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense bien lo que dice aquí, a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, y se emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. La segunda verdad es la siguiente: el propósito de los dones espirituales, y póngame atención, dice, el propósito de los dones espirituales es el de perfeccionar, el de unir y edificar el cuerpo de Cristo, para que lleve a cabo su misión. Lo voy a decir nuevamente, el propósito de los dones espirituales es el de perfeccionar, el de unir y edificar al cuerpo de Cristo para que lleve a cabo su misión. Cuando nosotros recibimos dones espirituales es para que los pongamos por práctica y el cuerpo de Cristo, que son los hermanos en la iglesia, en la fe, puedan ellos edificarse, puedan recibir bendición a través del don
siendo administrados por nosotros, para que entonces ellos puedan alcanzar todos juntos la madurez espiritual, de tal forma que alcancemos, dice, la medida del varón perfecto. Y es muy importante esto, y creo que debemos de entender que es un proceso, porque ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué pasa cuando no tenemos la madurez espiritual? Dice que somos como niños. Cualquier persona puede llegar y entonces nos dice, ¿sabes qué? No, es que qué lugar, y nos empiezan a platicar, y nos lo platican muy bonito, y entonces uno ¿qué? Se confunde sencillamente. Dice, los que no tienen la madurez espiritual se mueven de un lado hacia otro, pero cuando tenemos esa madurez espiritual, entonces vamos alcanzando, vamos creciendo en Cristo Jesús, vamos creciendo. ¿Pero para qué? Lea conmigo el versículo número 12, dice ahí, Efesios 4:12, dice, lea conmigo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Léalo conmigo, no tenga miedo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, esto no tiene que ver con físico-culturismo, se dice, ¿verdad? Aquellos que hacen ejercicio y se ponen muy fuertes, no tanto como yo, pero, ¿verdad? Y entonces, no desarrollan, yo no sé mucho de eso, pero digo, ¿en qué les beneficia? La imagen quizá nada más, no sé, la salud quizá. Sin embargo, dice aquí que el cuerpo de Cristo se va a edificar, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de cada uno de nosotros? Hacer discípulos, predicar el evangelio, compartir, llevar la luz. O sea que no solamente estamos edificándonos, comiendo y engordando, y como que nos vamos poniendo más llenitos, y entonces estamos firmes en el Señor, pero no compartimos nada, no dejamos salir nada, y nos da una indigestión espiritual. ¿Sí existen esas, después de que estamos ingiriendo bastante? No, dice, para perfeccionar a los santos. Para eso son los dones espirituales, para alcanzar la madurez, para promover la unidad. Ahora vamos de regreso a Corintios. No se me vaya a marear de brincar de un lado para otro. Corintios 12. Yo decía, wow, la verdad que las maravillas de Dios, el cuerpo humano, aunque nosotros a veces lo tratamos tan mal, pero pensando en esto, decía, Señor, gracias. Y yo decía, ¿cómo es posible que tú hayas creado mi vida de dos células que se unieron? Y estas manos eran tan pequeñas, y tú me formaste, Señor, y formaste todas las cosas, y no me he quedado ahí, sino que he ido creciendo, y a lo mejor ya no voy a crecer más hacia arriba, y espero ya no crecer hacia los lados, pero, Señor, tú me has permitido alcanzar en cierta forma la madurez física, y es realmente un milagro el cómo el Señor ha puesto todos los miembros en nuestro cuerpo de diferentes funciones, que es una maravilla. No hay una computadora, no hay nada, ni siquiera Apple puede inventar algo así, más. En serio que sí, tan maravilloso y tan hermoso como es el cuerpo humano, como es el cerebro, como es la función, es solamente el poder de Dios. Y si usted se da cuenta y lee esos pasajes, Pablo hace referencia al cuerpo de Cristo, a la iglesia, como el cuerpo de Cristo, un ejemplo perfecto. El cuerpo de Cristo hace referencia en Efesios, hace en Corintios y también en Romanos. Y entonces empieza a hablar acerca, y voy a leer algunos pasajes. Dice, vamos a leer en cuanto a los dones espirituales. Dice el versículo número 8, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ya vimos el versículo 11,
pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y fíjense bien lo que dice aquí, es donde quería llegar. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio beber un mismo Espíritu. Entonces yo creo que Pablo tenía un sentido del humor, ¿verdad? Y empieza a decirle ahí a la iglesia en Corinto, miren, imagínense que, dice el versículo, dice, el pie dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo, o la oreja dice, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. O si todo un cuerpo fuese ojo, nos veríamos muy chistosos, ¿no? ¿Dónde estaría el oído? Si todos fuesen oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora, presta atención a este pasaje y márquelo en su Biblia, si usted quiere. Pero fíjese bien lo que aquí dice. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Lo voy a decir otra vez. Escuche bien. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Amén. ¿Sabe que aquí una vez me preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué me has llevado a este lugar? Y entonces decía, Señor, ¿será que yo estoy buscando mi propia voluntad? Yo he orado, Señor, y confundido ese Señor, ¿por qué me tienes en este lugar? Y entonces este pasaje me habló y me dijo, ¿sabes qué? Así como Dios puso nuestros cuerpos, el brazo aquí, los pies acá, así Él lo diseñó, así nos pone a nosotros en el lugar donde Él quiere, en su iglesia. Yo quiero decirle que si usted está aquí en la iglesia cristiana Génesis, que es parte del cuerpo de Cristo, no es una casualidad, es el plan de Dios. No es una casualidad, es el plan de Dios. Entonces debemos de preguntarnos, Señor, entonces ¿cuál es mi función en el cuerpo de Cristo? Lo voy a decir otra vez. Si usted está aquí en el cuerpo de Cristo, en la iglesia Génesis, no es una casualidad. Amén. Es Dios que la ha puesto aquí para una función en particular. Somos literalmente, hermano, cuando usted realmente quiere servir al Señor, cuando usted quiere servir al Señor, el Señor, ¿sabes qué hace? Haz de mi vida tu voluntad. Somos literalmente como unas piezas de ajedrez. Dios nos puede mover a donde Él quiera. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando nosotros nos movemos de acuerdo a nuestra voluntad? Nos va mal. Simplemente nos va mal. No estamos en la voluntad del Señor. Así que Él nos ha puesto en el cuerpo como Él quiso. Él nos ha puesto ahí para que seamos uno. Dice, aún en la diversidad, aún en los diferentes dones, aún en las diferentes funciones, podemos ser uno en el Señor. Y no hay, yo creo que una mayor satisfacción para el diablo ver que una iglesia está dividida. No hay una mayor satisfacción, puedo pensar, para el diablo ver que una iglesia está solamente dividida, atribulada, simplemente no llevando a cabo la comisión del Señor, perdiendo su sabor como sal. Y entonces eso nos lleva a la siguiente verdad. La número 3, que cuando los dones espirituales no se usan con humildad, sino solamente para el beneficio propio, pueden causar división y envidias. Y esto es lo que le pasaba a la iglesia de Corinto. El ambiente en el que ellos se estaban era un ambiente difícil. La ciudad, la naturaleza donde ellos estaban era un puerto, entonces era un ambiente difícil, había mucha idolatría, mucha maldad. Pero ellos no habían alcanzado la madurez espiritual necesaria. Y entonces, ¿qué era lo que hacía? Es de que algunos tenían unos dones espirituales y presumían de ellos, y entonces los llevaban a cabo de tal forma solamente para beneficiarse ellos mismos, y entonces había división en la iglesia.
había división en la iglesia. Y ese es el caso con lo que es, usted cuando lee esta epístola, Pablo empieza a hablar y habla específicamente de el don de lenguas. Y dice, hermano, de eso no hablamos aquí. Claro que sí hablamos, y debemos de hablar porque está la palabra del Señor. Y yo quiero tomar unos minutos para que entonces podamos entender qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que por un momento haga lo siguiente. Siéntese un poquito derecho y entonces estira el codo izquierdo, luego el codo derecho para que, ¿verdad?, le pegue al hermano que está ahí al lado. Si está, no tienes nadie. Se está ahí como que durmiendo un poco. Y entonces él, hermano, le tengo paciencia, pero no tanta, ¿verdad? Miren, existe el don de lenguas. Y es un don que es mal interpretado. Es un don que muchas veces es mal administrado. De tal forma que causa confusión, de tal forma que causa divisiones. Y lo estaba causando en la iglesia de Corintios, y yo creo y estoy seguro que lo causa en nuestros días. Y entonces quiero que tomemos un momento para ver algunos pasajes y nos demos cuenta lo que el Señor nos dice en estos pasajes. Que el Señor habla al respecto de esto. Y vamos a abrir la Biblia en el capítulo 14. Primera de Corintios. Dice ahí en 1 Corintios 14, dice, voy a leer algunos pasajes, y dice ahí, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Okay, quiero que primero que nada entendamos que este es un don espiritual, que es administrado, que es dado por el Espíritu Santo, y Él se lo da a quien Él desea. A quien Él desea, Él se lo da a quien Él desea. Y entonces dice aquí, el número 2, el que habla en una lengua, dice, habla a Dios y no a los hombres, pues nadie le entiende. Dice, por el Espíritu habla misterios. Cuando alguien habla en una lengua o habla en lenguas, como le decimos, a través de este don, habla directamente con Dios, pero nosotros los demás no entendemos. ¿Okay? Ahora, el versículo número 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la casa. Perdón, voy a regresar al versículo número 3, dice, pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza es el que habla la palabra de Dios para edificar, para redarguir. Y entonces Pablo dice, ok, yo preferiría que ustedes profetizaran. Dice aquí, versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, al no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces eso nos lleva al número 4, de que cuando alguien habla en lenguas, en la congregación, en público, la palabra de Dios, Pablo nos dice, debe de haber un intérprete, alguien que interprete, para que entonces la iglesia pueda ser edificada. Y lo que estaba sucediendo es que estaba habiendo un descontrol, y entonces no había orden. Y entonces Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Sí, o sea, yo quiero que ustedes hablen en lenguas, pero quiero más que profeticen, más que hablen la palabra de Dios, más que lleven el mensaje del Señor. Pero si tú hablas en lenguas, entonces que en la congregación, entonces dice, pide al Señor que te dé también el don de interpretar, para que tú interpretes y entonces puedas edificar al cuerpo de Cristo. Ahora, puede leer todo eso, no es mucho para leer, pero quiero que usted lo lea. Dice, bueno, voy a leer el versículo 13, 14 y 15, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla.
Porque yo oro no en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y si pedimos al Señor que nos permita entender. Y entonces, dice Pablo, debe de haber un orden. ¿Qué pasaría entonces si todos nos ponemos a hablar en lenguas al mismo tiempo? Si Dios nos ha dado el don de lenguas y entonces todos estamos hablando en lenguas, que a lo mejor usted ha estado cerca de alguien que tiene este don, pero alguien en la iglesia entra que nunca ha experimentado, nunca ha escuchado. Dice, ¿qué es lo que va a pensar? Que todos estamos, como decía, no, dice, prefiero entonces, dice, hablar 5 palabras, dice, para que ustedes me entiendan en lugar de decir tantas. Pero esta es muy importante, el versículo 39 y 40, y escuche bien eso. Escuche bien, fíjese bien. Dice, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, como iglesia de Cristo, la Biblia nos dice, ¿no? ¿Sabes qué? No podemos impedirle a alguien que hable en lenguas. Si el Señor le da el don de lenguas, que hable en lenguas. Si habla en lenguas para con el Señor, Él se edifica a sí mismo. Si va a hablar en lenguas en la iglesia, que hable con orden, pero que alguien interprete. Eso es lo que dice la Biblia. Sin embargo, a veces nosotros caemos en ese error de que si no hemos recibido unas lenguas, estamos a lo mejor juzgando, estamos hablando mal de la gente. Y tengan mucho cuidado, a veces decimos algunos chistes por ahí, cosas así, de don de lenguas. Ese es un don espiritual, debemos tener cuidado y respetarlo. Número 2, de que si alguien habla en lenguas, no podemos imponer a alguien más que hable en lenguas, porque es un don que viene del Señor. Yo tuve una experiencia en la cual estuve en un lugar, un retiro de varones, y dijeron, a ver, ¿quién no habla en lenguas? Pasen por favor. Y entonces ya estaba yo en la primera fila así, ¿no? Y entonces pues ya quedé enfrente. Y entonces dijeron, ok, vamos a hablar todos en lenguas. A ver, a las 2, 3 empiezan a gritar. Y entonces aquello era una locura. Y alguien vino y oró por mí, me pegaron en el pecho y querían que yo hablara en lenguas, pero yo no hablo en lenguas. El Espíritu Santo no me ha dado ese don. Y hubo un tiempo que yo estaba más pequeño y yo decía, Señor, por favor, yo quiero hablar. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero hablar la palabra y que la gente entienda, para que entonces comprenda y se abran al oído. Sin embargo, alguien que habla en lenguas, yo experimenté una vez una joven que habló en lenguas, y como dice aquí la palabra, habló, lo interpretó y fue de mucha bendición. Algo muy lindo, hermoso. El Espíritu Santo nos permite discernir cuando es algo genuino y cuando no lo es. Pero dice, bueno, eso es un tema. Quiero que estemos conscientes de lo que dice la palabra de Dios. No podemos limitar al Espíritu Santo, pero tampoco podemos entonces irnos al extremo y hacer las cosas en desorden. El Señor es un Dios de orden. Él es un Dios de orden. Y entonces, cuando alguien venga a ustedes y les diga, y a alguien se le va a acercar alguna vez, conoce a alguien, ¿sabes qué? Si tú ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo, ¿ya hablas en lenguas? ¿Qué va a contestar uno? Bueno, si el Señor le da el don de lenguas, bueno, pues se puede compartirlo, pero si no, el Espíritu Santo, cuando usted acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene y le da vida. Si el Espíritu Santo no le da vida espiritual, entonces está muerto. Él empieza a hablar a nuestro corazón y entonces tenemos vida espiritual. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo no es el hablar en lenguas. Puede ser que el Señor lo haga, pero no es algo que está escrito en la Biblia. Y no dice, para que tú hables en lenguas, para que tú seas lleno del Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas. Eso no es. Cuando habla acerca de hechos, está hablando acerca de idiomas, porque eso era necesario, que la gente hablara en diferentes idiomas. Yo estoy hablando español y ustedes me están entendiendo, digamos que aquí en ruso, alemán, japonés, chino, bueno, una chinita por ahí atrás. Eso era, porque era necesario que sucediera eso. Hoy en día ya no sucede, porque entonces ya la palabra se ha extendido, pero cuando el Espíritu Santo descendió, eso era necesario que sucediera, para que entonces el Evangelio llegara hasta nuestros días. No son las lenguas que estamos hablando en este pasaje, son lenguas angelicales, una lengua extraña, una lengua de oración. Y bien,
la pregunta es la siguiente. Bueno, ¿y todo esto a mí qué? ¿Verdad? Y usted está pensando ahorita que va a comer más al ratito y dice, bueno, yo sí, pero... Los que se rieron es que sí lo están pensando. Pero que estoy tomando mucha agua, perdón. Ya están tocando ahí la comida que va a comer. Bueno, yo voy a terminar, no sé ni cuánto tiempo llevo, perdóname. Así como yo voy a buscar este pasaje, no lo busquen en Romanos, yo voy a leerlo, escúchenlo bien. Dice, de manera que teniendo diferentes, Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, la profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el de servir, servicio, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, que hace misericordia con alegría, el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Esa es la otra parte de la lista de los dones. Quiero que entendamos lo siguiente. Que nosotros, el Señor nos ha puesto un don. No sabemos quizá cuál es. Está bien, estamos en ese proceso. ¿Cómo lo vamos a descubrir? ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo lo podemos descubrir? Orando. Ahí lo dijo, ¿cómo? Orando. Muy bien, orando. ¿Y qué más? Sirviendo. Experimentando, sirviendo. ¿Sabe qué es así esta forma? Usted empieza a servir y entonces usted va a ver resultados sobrenaturales. Amén. Y entonces dice, oye, ¿qué está pasando? Es que es el don que el Señor le ha dado. Amén. Sí, hay alguien aquí en esta iglesia que ora. Y cuando todos oramos, yo sé, pero yo he notado que hay alguien aquí en esta iglesia que cuando ora, el Señor le contesta. Y no es que no nos conteste a nosotros, pero oye, que me toquen ese hermano en la reunión de oración, que me toquen, porque entonces yo sé que al Señor nos contesta a todos, pero es algo que yo he notado en varias ocasiones. Es el Espíritu Santo que lo hace. Amén. Sí, entonces nosotros debemos de servir al Señor. Y ya leímos el pasaje del amor y es muy sencillo, mire, yo le voy a decir algo. Dice el apóstol Pablo que los procuremos, pero yo le voy a decir algo, procurémonos, pero usted no se preocupe, no se afane por esto, solamente sirva al Señor, póngase dispuesto, diga Señor, aquí estoy, ¿qué quieres hacer de mi vida? ¿Qué quieres hacer? Haz lo que tú quieras. Si yo no sé todavía cuáles son mis dones espirituales, usa mis talentos. Aquellos que tienen el talento de servir también es un don espiritual. Aquellos que no se sienten tranquilos si no están haciendo algo, están sirviendo. Aquellos que están enseñando, aquellos que están dando una palabra de consuelo, aquellos que están exhortando, aquellos que el Señor les da discernimiento de una situación, de espíritus. Eso es lo que hace el Señor, pero nosotros tenemos que servir, tenemos que involucrarnos, tenemos que dejar que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Así es sencillo. Esto no se trata de mí ni de ti. Eso se trata de Él. Eso no se trata de... No, el Señor no me dio los dones para que diga, ay, ese hermano. El Señor dio los dones para que Él sea glorificado. Así es sencillo. Para que Él sea glorificado. Entonces llevamos adelante la comisión del Señor. Llevamos adelante y hagámoslo por amor. Termino con esto. Yo estaba orando el día de ayer y me ponía a escribir las cosas por las cuales estoy agradecido por el Señor. Y no paraba. Y no podía tener, y escribía otra cosa, y Señor, gracias, y gracias por esto, y gracias por esto. Y la lista era tan grande, tan exageradamente grande. La lista era tan grande que dice, Señor, ¿cuál es mi respuesta hacia ti? Después de todo lo que tú me has dado, después de lo que tú has hecho en mi vida, después de todas las maneras como tú me has bendecido, ¿cuál es mi respuesta? Simplemente amarte y servirte. Yo sé que hay muchas cosas que tengo que mejorar, pero yo lo voy a hacer, y lo poquito o mucho que puedo hacer, lo voy a hacer porque lo amo a Él. Por amor.
usted pensó que solamente su ministerio en la iglesia era solamente venir a llenar una sillita acá, está equivocado. El Señor tiene algo más para usted. Quiere que usted sea usado para edificar su cuerpo y su cuerpo lleve adelante la comisión, la gran misión, hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Que Él viene pronto, hermano. Usted no está diciendo la apocalipsis, viene muy pronto. Así que debemos de estar listos y no tardar y compartir que Jesucristo es la única verdad. Vamos a orar. Hable con el Señor, dígale gracias, Señor. Dele gracias por un momento, todas las cosas que Él ha hecho en su vida. Gracias, Señor, por permitirnos este gran privilegio de ser parte de tu iglesia, parte de tu familia. Gracias porque tú, Señor, nos has dado también dones espirituales para que podamos edificar, construir, trabajar para tu obra, para que tu iglesia sea victoriosa en medio Señor, un pueblo que te ignora, en medio de un pueblo que está rebelde, en medio de un país, Señor, que te necesita. Que tu iglesia esté victoriosa, que podamos llevar adelante tu misión. Dios mío, es tu iglesia y todo esto es para ti, para tu honra y gloria, y no para nosotros, no para que nos vanagloriemos, no para que digamos que somos mayores los unos de los otros, sino para que tú recibas toda la honra y toda la gloria. Dios, te pido que tú, Señor, obres en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú nos permitas desarrollar, ejercer estos dones espirituales para que podamos ser de bendición. Y si alguno de mis hermanos no sabe aún cuál es el don espiritual que tú les has dado, que ellos puedan servir con amor, servir por respuesta a lo que tú has hecho por nosotros, servir, Señor, con alegría. Y Señor, tú nos vas a ir ayudando a ejercitar estos dones y vamos a ver resultados sobrenaturales. Dios mío, te pido por favor que obres en nuestra iglesia, que nos dirijas, Espíritu Santo, que seas, Espíritu Santo, tengas la libertad de seguir obrando, que tú has repartido dones y talentos y que tú tengas la libertad de hacer con nuestras vidas lo que tú quieras, cuando tú quieras, de la manera que tú quieras. Llévanos, Señor, a una intimidad contigo cada día y que podamos servirte con amor. Te pido por cada uno de mis hermanos, aliéntanos a servirte, aliéntanos a desarrollar nuestros talentos, nuestros dones y ponernos al servicio de ti. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Permítenos ser una iglesia victoriosa. Guía nuestros pasos, guía nuestro caminar y guía nuestro futuro. Porque te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús, quien es la cabeza de la iglesia, quien viene pronto, que Señor vamos a estar contigo por siempre y para siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, están despedidos. Señor los bendiga, tengan una hermosa semana. Las hermanas están invitadas a este desayuno a las 9 de la mañana el próximo sábado.